La historia del llamado final trágico de Aaron Sorkin no comenzó con un escándalo mediático, ni con un acto impulsivo, ni con una revelación explosiva hecha en un plato de televisión. Comenzó, como tantas tragedias silenciosas, con señales pequeñas, casi imperceptibles, que solo adquieren significado cuando todo ya se ha derrumbado. Para comprender la profundidad del golpe emocional que sacudiría la vida del célebre guionista estadounidense, es necesario retroceder en el tiempo, a la etapa en la que su mundo parecía estable, brillante y lleno de posibilidades. Nada hacía presagiar que la persona que más amaba sería también la que terminaría llevándolo a una oscuridad emocional de la que, según sus propias palabras, no sabía si podría volver. Durante más de 3 décadas, Aaron Sorkin había sido sinónimo de talento, disciplina y brillantes narrativa. Había conquistado Hollywood con un estilo único, caracterizado por diálogos ágiles, ritmos vertiginosos y una profunda comprensión de los dilemas humanos. Series como The West Wing y películas como The Social Network habían elevado su reputación a la de un maestro moderno del relato político y psicológico. Sin embargo, detrás de la precisión de sus guiones, la elegancia de sus personajes y la fuerza moral que impregnaba sus historias, existía un hombre común, vulnerable y, sobre todo, profundamente enamorado de su esposa, la persona que él consideraba el cimiento emocional de su vida adulta. La pareja había construido una apariencia de armonía casi cinematográfica. Viajes discretos lejos de los focos, colaboraciones creativas puntuales, rutinas domésticas que Sorkin describía como mi refugio real. No era raro verlo mencionar en entrevistas que su esposa era la única crítica que realmente escuchaba. Y aunque el matrimonio mantenía un perfil relativamente bajo, quienes los conocían hablaban de una relación sólida, basada en el respeto y la admiración mutua. Esa imagen de estabilidad sería precisamente lo que haría más devastador todo lo que estaba por venir. El primer indicio de que algo no iba bien surgió en una de esas noches largas de escritura que caracterizaban la vida del guionista. Aaron solía trabajar hasta la madrugada, moviéndose entre la pantalla del ordenador, páginas impresas llenas de anotaciones y tazas interminables de café. Pero aquella noche, mientras buscaba una opinión rápida sobre una escena que no terminaba de funcionar, llamó a su esposa para pedirle unos minutos. Ella no respondió. Él no le dio importancia. Seguramente, pensó, estaría dormida. Pero al entrar en la habitación, la encontró despierta, sosteniendo el teléfono en un gesto que intentaba parecer casual. Algo en la expresión de su rostro, quizás una mezcla de sorpresa y rigidez, le dio una sensación de inquietud difícil de explicar. Fue un detalle mínimo, apenas un destello, pero una mente entrenada para detectar matices en cada diálogo, gesto o inflexión, como la de Sorkin, no pudo ignorarlo del todo. Aún así, eligió calar. La vida profesional lo mantenía en un ritmo constante, y la idea de cuestionar la confianza de su matrimonio le parecía no solo injusta, sino incluso absurda. Sin embargo, a partir de aquella noche, los indicios comenzaron a acumularse. No eran pruebas concluyentes, sino migas de pan emocionales, cambios sutiles en los horarios, silencios prolongados, un brillo diferente en los ojos de su esposa cuando revisaba mensajes. Y lo más inquietante de todo, una distancia afectiva tan imperceptible que solo alguien profundamente enamorado podía sentirla. Era el tipo de distancia que no se expresa con palabras, sino con la ausencia de ellas. Aaron intentó justificarlo. El cansancio, el estrés, quizá una crisis personal de la que ella no había querido hablar. Durante semanas trató de acercarse a su esposa con más atención, más ternura, más tiempo. Pero cuanto más esfuerzo hacía, mayor parecía ser la barrera que se levantaba entre ambos. El experto en construir puentes entre personajes rotos se encontraba incapaz de descifrar el guión que estaba viviendo en su propia casa. Fue entonces cuando ocurrió algo que marcaría el inicio formal del derrumbe. Una mañana cualquiera, mientras buscaba un archivo en la computadora de uso compartido, encontró un correo cuyo asunto: necesito verte, esto no puede continuar así. Lo detuvo en seco. No era para él, no conocía al remitente, y sobre todo, no reconocía el tono emocional que contenían esas pocas palabras. El corazón de Sorkin, acostumbrado a lidiar con tramas complejas y conflictos éticos intensos,
Comenzó a latir con una fuerza que le dificultó incluso respirar. Durante largos segundos simplemente miró la pantalla sin atreverse a abrir el mensaje. Cada fibra de su ser quería cerrar la ventana, fingir que no había visto nada, recuperar la ilusión de normalidad que lo había acompañado durante tantos años. Pero otra parte, más silenciosa y honesta, sabía que aquello era solo la punta de un iceberg. Al abrir el correo encontró un intercambio que revelaba una relación emocional intensa, sostenida a espaldas suyas. Lo que más lo impactó no fue el contenido, que evitó leer en profundidad, sino la identidad del interlocutor. No era un desconocido, ni un colega, ni alguien externo a su vida profesional. Era una figura completamente inesperada, alguien que él había considerado un amigo de confianza, un colaborador cercano en algunos de sus proyectos más importantes. Esa revelación no solo lo hirió, lo desorientó de una manera profunda, casi existencial. La sensación de traición se multiplicó. Su mente, entrenada para construir escenarios posibles, comenzó a desbordarse con preguntas, sin respuesta. ¿Desde cuándo ocurría? ¿Quién había dado el primer paso? ¿Era una aventura emocional o algo más? Él había querido decírselo en algún momento. Había señales evidentes que él no quiso ver. Durante horas permaneció sentado frente al escritorio, inmóvil, como si su cerebro necesitara tiempo para reconfigurarse. Aquello no era un giro dramático de uno de sus guiones, sino un golpe real que desmoronaba la vida que había construido. Y lo peor era que no sabía cómo enfrentarlo. La transparencia emocional de sus personajes era fácil de escribir, pero imposible de replicar en carne propia en un momento de dolor tan agudo. Cuando su esposa regresó a casa aquella tarde, encontró a Aaron en el mismo lugar, con el ordenador cerrado pero el gesto exhausto, como si hubiera envejecido varios años en cuestión de horas. El silencio que se instaló entre ellos era denso, casi táctil. Él la comprendió de inmediato lo que había sucedido. No hubo necesidad de palabras, no hubo excusas. Solo una mirada que confirmaba todo lo que él temía. Para Sorkin ese instante fue el verdadero inicio de su tragedia. No la información encontrada, no la traición en sí, sino la certeza de que aquello que había sido el pilar emocional de su vida se había quebrado sin posibilidad de reparación inmediata. Era un dolor íntimo profundo, del tipo que no se puede compartir con los medios, ni con colegas, ni siquiera con amigos. Era un derrumbe silencioso. La mañana siguiente a la revelación fue, para Aaron Sorkin, una de las más silenciosas de su vida. La casa que siempre había sido un refugio de creatividad, risas suaves y conversaciones profundas ahora parecía un escenario vacío, carente de propósito, como si la decoración, los muebles y hasta la luz del sol hubieran perdido su color. Nada había cambiado físicamente, pero emocionalmente todo estaba destruido. Cada objeto que veía le recordaba momentos compartidos. La mesa donde solían desayunar juntos los domingos, la estantería con libros que habían intercambiado como regalos, incluso el sofá donde habían pasado noches enteras discutiendo ideas de guión. Todo estaba aún allí y al mismo tiempo. Ya no pertenecía al mismo mundo. Su esposa se movía con cautela, como si el simple hecho de caminar pudiera hacer que la tensión latente estalara. No había excusas, ni explicaciones espontáneas, ni lágrimas dramáticas. Lo único que había entre ellos era un silencio irregular, lleno de respiraciones entrecortadas y palabras que ninguno de los dos sabía cómo pronunciar. A diferencia de sus personajes, que siempre encontraban el lenguaje perfecto en momentos de crisis, Aaron descubrió que en la vida real no existen los diálogos perfectos. Solo existe el miedo, la incertidumbre y la vulnerabilidad desnuda. A pesar del dolor que lo atravesaba como una herida abierta, decidió evitar cualquier confrontación impulsiva. Aaron siempre había sido un hombre de mente analítica. Lo que había descubierto la noche anterior era devastador, pero sabía que actuar bajo el peso del shock solo empeoraría las cosas. Necesitaba claridad. Necesitaba sobre todo saber la verdad completa, incluso si esa verdad podía lastimarlo aún más. Para un guionista cuya carrera se basaba en explorar la complejidad humana, la mentira, en cualquier forma, era el enemigo más grande. Sin embargo, mientras preparaba un café amargo que apenas logró beber,
Un pensamiento lo golpeó con fuerza. ¿Cuántas escenas reales había perdido mientras estaba ocupado escribiendo las ficticias? Ese cuestionamiento lo persiguió durante horas. Era una acusación silenciosa contra sí mismo. En la industria del entretenimiento, los sacrificios personales son comunes. Horas ilimitadas de trabajo, noches en vela, compromisos cancelados. Aaron siempre creyó que su esposa entendía ese ritmo, que había llegado a un equilibrio aceptado por ambos. Pero ahora, frente a la evidencia de la traición, comenzó a preguntarse si aquella vida profesional intensa había creado un vacío emocional que alguien más terminó ocupando. A media mañana, incapaz de resistir más la tensión, pidió hablar con ella. Lo hizo sin elevar la voz, sin dramatismo, con una serenidad que incluso a él mismo lo sorprendió. Su esposa aceptó. Se sentaron uno frente al otro en la sala, como dos desconocidos que compartían un espacio que ya no sabían cómo habitar. Aaron no quería una confesión escueta ni una excusa evasiva. Quería entender, no desde la ira, sino desde la necesidad de reconstruir, aunque fuera solo para sí mismo, el relato de lo ocurrido. Ella respiró hondo antes de comenzar a hablar. Sus primeras palabras fueron torpes, inseguras. No le pidió perdón inmediatamente, y eso, curiosamente, lo hirió más que cualquier detalle que pudiera mencionar después. Él había imaginado, en su idealización ingenua, que la traición vendría acompañada de arrepentimiento instantáneo. Pero la realidad fue muy distinta. Ella explicó que la amistad con aquel hombre había empezado de manera inofensiva. Conversaciones profesionales, intercambios sobre el trabajo de Aaron, momentos de confianza que parecían triviales. Ninguno de los dos había buscado intencionalmente cruzar un límite. Sin embargo, poco a poco la dinámica cambió. Lo que comenzó como una conexión intelectual terminó convirtiéndose en una cercanía emocional que ella misma no supo detener a tiempo. Mientras escuchaba, Aaron permaneció inmóvil. Su rostro no mostraba enojo ni espanto, pero su mirada era la de alguien que estaba presenciando cómo el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Lo que más lo desgarró no fue el relato en sí, sino la frialdad con la que ella reconocía que había sentido, una especie de comprensión, que según dijo, había estado faltando en su matrimonio desde hacía años. Era como si su esposa estuviera destruyendo, con cada palabra, la representación idealizada que él siempre había tenido de su relación. La confesión llegó al punto más doloroso cuando él admitió que nunca tuvo la intención de lastimarlo. Pero sí había llegado a sentir algo por el otro hombre, algo que confundía su propio corazón. Ese detalle, apenas 7 palabras, fue como un golpe que lo dejó sin aliento. Llegó a sentir algo por él, para alguien como Aaron, que siempre basó sus vínculos en la lealtad emocional. Aquello era mucho peor que una infidelidad impulsiva. Significaba que había perdido un lugar irreemplazable en la vida de la persona más importante para él. Significaba que la traición no había sido un error aislado, sino el resultado de una carencia profunda que él nunca percibió. Durante toda la conversación, él no levantó la voz, no lloró, no exigió explicaciones adicionales. Simplemente escuchó, como si su alma hubiese quedado suspendida entre dos realidades incompatibles. La vida que creía tener y la vida que realmente existía. Cuando su esposa terminó de hablar, un silencio pesado cayó entre ellos. Él la esperaba una reacción emocional, algún tipo de explosión. Pero Aaron no dijo nada. Necesitaba espacio, necesitaba escapar de aquella habitación que, de repente, se había convertido en una cápsula de dolor. Decidió salir a caminar. El aire frío golpeó su rostro mientras avanzaba por las calles de Los Ángeles sin un rumbo claro. La ciudad, que siempre había sido sinónimo de oportunidades y creatividad, ahora le parecía ajena, casi hostil. Su mente se llenaba de recuerdos de su relación. Los comienzos felices, las celebraciones de trabajo, las noches en las que ella había estado sentada a su lado mientras él escribía, las confesiones mutuas sobre sus sueños y miedos. Cada imagen se mezclaba con la nueva realidad, creando un caos emocional difícil de procesar. En ese paso interminable, Aaron comprendió algo que cambiaría todo. No se trataba solo de la traición, sino de la pérdida de identidad. ¿Quién era él sin la estabilidad que su esposa representaba?
Podía seguir escribiendo historias sobre la moralidad humana si su propia vida se había convertido en un rompecabezas ético. ¿Podía confiar nuevamente en alguien? ¿En él mismo? La intensidad de ese conflicto interno lo llevó a un lugar emocionalmente oscuro. No era odio, no era furia, ni siquiera desesperación. Era una sensación de vacío, un agujero psicológico que amenazaba con absorber todo lo que él era. Cuando finalmente regresó a casa, lo hizo con la misma sensación de un huésped que entra en un lugar que ya no le pertenece. Su esposa lo esperaba en la sala, con los ojos llenos de incertidumbre. Él se sentó frente a ella. No para continuar la discusión, sino para pronunciar las palabras que hasta ese momento le habían costado demasiado verbalizar. Necesito tiempo, y necesito estar solo. Su esposa asintió en silencio, no intentó detenerlo, no discutió, no prometió cambios apresurados, tal vez porque, en el fondo, sabía que ninguna palabra podía reparar de inmediato lo que se había roto. Aaron pasó esa noche en una habitación de invitados, incapaz de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de conversaciones, recuerdos y posibilidades alternativas de su vida. Su mente, acostumbrada a organizar historias en líneas narrativas coherentes, ahora era un laberinto. Ese fue, sin duda, el día en que todo se rompió definitivamente. La ruptura emocional que sufrió Aaron Sorkin tras descubrir la infidelidad de su esposa no fue un proceso inmediato ni uniforme. No existió un solo momento en el que pudiera decirse que había tocado fondo. En realidad, su caída fue gradual, casi milimétrica, como una grieta que se expande lentamente en un muro hasta que de pronto todo se desploma. Para un hombre cuya vida había estado siempre marcada por la disciplina creativa, la lógica narrativa y la necesidad de dar sentido al caos a través de las palabras, enfrentar una crisis tan íntima resultó una experiencia devastadora. No se trataba únicamente del fin de un matrimonio, era también el cuestionamiento más profundo de sí mismo. Los días posteriores a la confesión se convirtieron en una espiral silenciosa. Aaron se despertaba cada mañana con la esperanza irracional de que todo hubiese sido un mal sueño, una interpretación errónea, un accidente emocional reparable. Pero la realidad lo recibía siempre con la misma crudeza. La persona en la que más confiaba había cruzado un límite que ya no podía ignorar. Su casa, que antes era su fortaleza, se transformó en un laberinto de recuerdos dolorosos. Cada rincón parecía contener una sombra distinta de la traición. En su estudio, el espacio donde normalmente encontraba claridad y orden, la pantalla del ordenador permanecía apagada. Los guiones en proceso acumulaban polvo sobre el escritorio. Cada vez que intentaba escribir, su mente retrocedía a la misma escena. El correo descubierto por accidente, las palabras ambiguas que habían destruido su tranquilidad, la identidad del hombre involucrado. Esa imagen volvía una y otra vez como un bucle interminable que se negaba a dejarlo avanzar. Una de las consecuencias más visibles de la crisis fue la pérdida de confianza en sus propios instintos. Durante años, Aaron había construido su carrera precisamente gracias a su capacidad para entender las complejidades humanas. Había escrito sobre lealtades, traiciones, moralidad, ambiciones, vulnerabilidad emocional. Había diseccionado el alma humana en decenas de personajes admirados en todo el mundo. ¿Cómo era posible, entonces, que no hubiera visto lo que ocurría en su propia casa? La pregunta lo atormentaba día y noche. Su círculo cercano, aunque preocupado, desconocía la verdadera magnitud de lo ocurrido. Aaron evitó a toda costa que la historia se filtrara a los medios. No quería compasión pública. No quería titulares sensacionalistas analizando su matrimonio como si fuera una trama más de Hollywood. Prefería cargar solo con el peso del dolor, incluso si eso significaba aislarse del resto del mundo. Fue en este periodo cuando comenzó a experimentar una transformación emocional profunda. Su autoestima, antes sólida, empezó a fracturarse. Dedicaba horas enteras a revisar mentalmente cada detalle de su relación, momentos felices, discusiones pasadas, decisiones profesionales, sacrificios compartidos. Hasta los episodios más insignificantes se convertían en piezas de un rompecabezas imposible. Intentaba identificar el momento exacto en el que su esposa había dejado de serle leal.
Pero esa búsqueda no hacía más que sumergirlo en una espiral de ansiedad. Al mismo tiempo, surgió otro conflicto interno, una necesidad de entender cómo había llegado a ese punto, no desde la acusación hacia ella, sino desde una crítica feroz hacia sí mismo. Había trabajado demasiado, la había descuidado emocionalmente. Se había apoyado tanto en su esposa como pilar emocional que había ignorado sus propias inseguridades. Estas preguntas no lo abandonaban nunca. A medida que pasaban las semanas, Aaron comenzó a experimentar una desconexión profunda con su entorno. Actividades que antes disfrutaba, leer, caminar por la ciudad, debatir ideas de guión con colegas, ahora le parecían inútiles. Incluso la música, que solía acompañar sus noches de escritura, había perdido sentido. Su vida emocional estaba atenazada por una mezcla de tristeza, rabia contenida y un sentimiento devastado de insuficiencia. Uno de los momentos más duros ocurrió durante una reunión profesional. Un productor lo felicitó por el equilibrio personal que parecía mantener a pesar del ritmo laboral. La frase, aunque bien intencionada, actuó como un golpe inesperado. Aaron sonrió por cortesía, pero por dentro sintió como una parte de él se quebraba aún más. Era como si el mundo entero siguiera viéndolo como un pilar de estabilidad mientras él se desmoronaba en silencio. La traición también afectó su percepción del futuro. Por primera vez en muchos años, Aaron dudó de su capacidad para escribir. Sus historias habían nacido siempre de una sensibilidad intensa hacia las emociones humanas. Pero ahora esa sensibilidad se había convertido en un arma de doble filo. Cada vez que intentaba desarrollar un diálogo entre dos personajes, se encontraba bloqueado por preguntas personales sin respuesta. ¿Cómo escribir sobre confianza cuando él mismo ya no confiaba? ¿Cómo describir el amor cuando el suyo había sido destruido? ¿Cómo dar vida a personajes íntegros cuando su propia integridad emocional estaba en ruinas? El impacto psicológico era evidente, pero lo que más lo sorprendió fue la profundidad del duelo. No era solo el duelo por su esposa, sino el duelo por la vida que creía tener, por el futuro que había imaginado, por la versión de sí mismo que existía antes del descubrimiento. Era un dolor silencioso persistente que se manifestaba incluso en situaciones cotidianas. Al preparar café, al abrir un libro, al ver una película romántica, al caminar por lugares donde habían estado juntos. En medio de esa confusión emocional, Aaron empezó a cuestionar si la traición era un síntoma de un problema más grande en su matrimonio o si era simplemente un error irreparable. Su mente oscilaba entre la necesidad de buscar una explicación racional y el deseo profundo de alejarse de todo lo relacionado con el episodio, pero ninguna de las dos opciones le otorgaba alivio. Cada camino emocional conducía al mismo destino, un sentimiento abrumador de pérdida. Con el paso del tiempo, sus amigos más cercanos comenzaron a notar que algo no estaba bien, no por confesiones directas, que nunca hizo, sino por su comportamiento. Estaba más callado, más distraído, más ausente. Sus respuestas eran cortas, sus silencios largos. Quienes lo conocían desde hacía años sabían que aquello no era simplemente cansancio. Pero Aaron, fiel a su naturaleza reservada, evitaba cualquier conversación que pudiera llevar a la verdad. Este periodo de aislamiento culminó en una decisión que marcaría el comienzo de la siguiente etapa de su vida: detener toda actividad profesional, por primera vez en décadas. Puso en pausa proyectos, rechazó propuestas y se retiró a un espacio más íntimo y privado. Lo hizo no por debilidad, sino porque necesitaba reconstruirse antes de poder creer nuevamente. Fue entonces cuando comprendió que la traición no solo había fracturado su matrimonio, sino también su relación consigo mismo, y enfrentar esa realidad sería mucho más difícil y más largo que enfrentar cualquier ruptura sentimental. La historia del derrumbe emocional de Aaron Sorkin no es simplemente el relato de una traición, sino el retrato íntimo de un hombre obligado a reconstruirse desde las ruinas. Su caída, abrupta y devastadora, lo obligó a detenerse por primera vez en muchos años y enfrentar las sombras que se habían acumulado silenciosamente en su interior. Aunque la herida todavía duele, fue precisamente ese dolor el que comenzó a moldear una nueva comprensión de sí mismo, más honesta, más humana y más consciente de su fragilidad. Sorkin aprendió, a través de una experiencia profundamente amarga,
que incluso las historias más dolorosas pueden revelar verdades esenciales, y que, por más devastadora que sea la traición, siempre existe un camino de regreso hacia la claridad. Puede que ese camino sea lento, irregular y lleno de silencios incómodos, pero también está lleno de oportunidades para reinventarse. Su tragedia personal no lo redujo como creador. Al contrario, lo acercó aún más a la esencia de lo humano, la vulnerabilidad. Y quizás al final, esa vulnerabilidad será la semilla de las historias más poderosas que aún están por escribir. Si esta historia deja conmovido, interesado o hecho reflexionar, te invito a apoyar el canal para que podamos seguir investigando, analizando y contando relatos profundos sobre el mundo de las celebridades y las vidas que se esconden detrás de los reflectores. Suscríbete al canal, dale like al video, déjame un comentario qué opinas de la historia de Aaron Sorkin. Activa la campanita para no perderte las próximas historias exclusivas. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creciendo y traer contenido cada vez más profundo, humano y revelador.